¿Cómo a qué le suena esa palabra, lagar? No, no lagarto, lagar. Lagar. Una pila donde echaban las uvas. De hecho, hay varios tipos de lagares. Mire, esto es un lagar pues más moderno, portátil. Ajá. Esto funcionaba así. Vertían las uvas dentro de este contenedor y si usted se fija está compuesto por molduras alrededor que no están unidas completamente, sino que tienen una separación. Esa separación que tienen es para que cuando la prensa, este tornillo que está aquí, baje a los lados, la separación que hay entre las molduras, pues esparce el jugo, ¿verdad? Y lo vierte hacia este lugar. Cuando usted vaya a un viñedo se va a dar cuenta que tienen, pues obviamente, destiladoras muy grandes que no utilizan esto, pero eso se utilizaba en la antigüedad. Aquí hay otra más rústica, de madera. Estos se les llaman lagares, pero como decía acá nuestro hermano, estos no son los lagares que se usaban en ese tiempo. Los lagares que se usaban en este tiempo, de hecho estos para sacar el jugo, pues vertían los racimos y entonces apretaban aquí o le daban la vuelta al tornillo para que el jugo saliera hacia los lados. En el tiempo de Jesús, los lagares no eran así, ni tampoco se sacaba el jugo bajo presión. Miren, los lagares eran así. Era una piedra labrada en donde las uvas las ponían aquí alrededor y entonces los trabajadores se subían los pantalones, ahí traigo underwear, sin calcetines obviamente, y con sus pies machacaban las uvas. Y hasta que pisaban todas las uvas, el jugo salía por aquí, por este canal, y entonces iba a dar a esas barricas o a esos barriles. Las personas que saben de vino preferían el vino producido con los pies que con maquinaria. Se llama bouquet, ¿no? Había más aroma, por algo yo creo, ¿no? Obviamente, pues, una vez que sale el jugo de ahí, pues no se toma, ¿no? ¿Qué se hace con el jugo? Bueno, se fermenta, se guarda en barriles hechos de una madera especial, que con el tiempo, la descomposición del azúcar hace que cambie el sabor, se convierte en alcohol el azúcar, y pues se produce vino. Después de un proceso de destilación, de pasar de un almacén a otro, de un contenedor a otro, se va obteniendo la pureza del vino. Mientras más años tenga el vino, es mejor, ¿verdad? Para los que saben de vino. ¿Y por qué se me quedan viendo? Para los que saben de vino, ¿no? Eso yo lo leí. Bueno, pues este hombre tenía todas estas cosas. Tenía el lagar. Este lagar, pues obviamente no se construye en un par de semanas. Lleva meses haciendo esto. Tenía ya todo el lugar listo. Lo único que necesitaba era un grupo de obreros para que lo fueran a trabajar. Pues bueno, él da el arrendamiento, lo da en arrendamiento. Una cosa que se me olvidó poner y no lo puse en una fotografía, es que dice también que construyó una torre. ¿Cuál era el propósito de la torre? Bueno, el propósito de la torre era mantener vigilado el lugar, ¿verdad? ¿Vigilado de qué? Pues vigilado de ladrones, vigilado de predadores, de animales, vigilado de cualquier cosa. Entonces, y también la torre servía como almacén. Entonces ahí vivían también los trabajadores o pasaban turnos y entonces el lugar estaba perfecto para producir vino. Y pues imagínense, en el tiempo de Jesús y en los tiempos bíblicos, el vino era más preciado que el agua misma, como hoy, ¿no? Y obviamente pues muy, muy caro. El uso del vino en ese tiempo pues no era nada raro, no era nada pecaminoso o nada extremo. Obviamente, pues el tomar mucho vino pues producía embriaguez, pero el tomar vino en ese tiempo pues era tan normal o tan común como el agua. Si usted lee Primera de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, ya no tomes agua, toma vino. ¿Por qué? Porque el agua era muy fácil de encontrarla contaminada. No es lo mismo almacenar una botella de agua que adquiere bacterias, se reproducen y puede causar infecciones al estómago, que tener vino, el cual se fermenta, se forma alcohol y es un buen ¿cómo se dice? Desintoxicante, ¿verdad? Para alguna infección.
Entonces, en ese tiempo, pues que no tenían Pepto-Bismol, una enfermedad estomacal, recurrían al vino. El alcohol, pues obviamente ayudaba con esto. Entonces, era algo tan normal. El vino era, tener un viñedo era un negocio rentable. Tener un negocio rentable. Pues bueno, dice el versículo 2. Bueno, se lo arrendó a unos trabajadores y se fue lejos. Eso ya lo vimos. Pero dice el versículo 2. Dice que a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. A su tiempo, la palabra a su tiempo. Hace un momento hablamos de que toma varios años. Mire, desde que se pone una planta en la tierra, una planta de uvas, tarda, escucha esto, 5 años para producir la primer cosecha regular. Entonces, probablemente el dueño de la viña regresó a los 5 años. Imagínense, 5 años. Que no le cobraran renta donde usted vive por 5 años. ¿Qué pasaría? Aparte de que usted estaría feliz y muy cómodo, no se quisiera ir a otro lugar. Algo pasaría. Bueno, este pasaje tiene paralelo en dos textos más. El primero es Lucas. Y quiero recalcar esto porque dice que a su tiempo envió mensajeros. Bueno, a su tiempo significa que pasaron varios años. Mire, Lucas 20 nos dice que se ausentó por mucho tiempo. Y Mateo 21, que es el texto paralelo, dice que se fue lejos. Entonces tal vez estos hombres comenzaron a juntar el dinero, comenzaron a juntar el producto, y al ver que pasaban años y no volvía el dueño, ¿sabe qué sucede? ¿Sabe qué sucedería si usted no le cobraran durante 5 años renta? ¿Cómo? Se sentiría el dueño, ¿verdad? Se sentiría el dueño. Y entonces cuando llegase el dueño real, ¿qué le diría a usted? Bueno, dice que usted es cristiano y usted se iría, ¿verdad? Amén, así debe de ser. Pero imagínese que usted es el dueño y regresa después de 5 años y las personas a quienes les rentó esa propiedad no son cristianos. Es más, no solamente son cristianos, son unos aprovechados. Esas personas tendrían un pleito legal con usted, por lo menos. Ahora que estamos hablando de que esto sucedió allá en las tierras bíblicas donde no había una ley civil como la que hay aquí en Nueva York. Así es que imagínense, allá en la sierra, ¿cómo se hace la justicia, hermano? ¿Verdad? El que tenga más fuerza es el que gana, ¿no? ¿Verdad? El que tenga más balas dispara más, ¿no? Pues bueno, dice el versículo 3, y aquí viene lo que sucedió con estos malandrines. Marcos 12:3 dice que ellos, cuando recibieron al siervo, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. La palabra griega para la expresión golpearon es la palabra griega dero, que significa literalmente dar una paliza. Y lo enviaron de regreso. Dice el versículo 4, el siguiente versículo, dice que volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron no solamente en el cuerpo, sino también en la cabeza, y también le enviaron afrentado. Al segundo le fue peor, ¿no? Porque no solamente lo golpearon, sino que también lo apedrearon. Varias de esas rocas le han dado en la cabeza y el hombre regresó con sangre en todo el cuerpo. Bueno, hasta este momento, ¿usted qué haría si fuera el dueño? ¿Seguiría enviando mensajeros? Y si usted fuera mensajero, ¿iría contento a buscar a los rufianes estos? ¿Sabe qué está pasando con esta historia? Mire, esta no es una historia común. Esta no es una historia como la parábola del hijo pródigo, en donde el final lleva un desenlace que no esperamos. Esto está sucediendo algo fuera de lo común. Nadie cuenta una historia con esta exageración diciendo, oye, espérate un momento, ¿y qué tiene en la cabeza el dueño? ¿Cómo es que sigue enviando personas si sabe que los van a matar, que los van a golpear? ¿Verdad que hay algo incoherente? Aquí no hay algo normal en esta historia. Después de haber enviado al primero y lo regresaron golpeado, yo le pregunto, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted si fuera el dueño de esa viña? Enviaría a otro y a otro. Observen el versículo 5. Dice que volvió a enviar a otro. ¿Ya me pasé?
Versículo 5, no lo tengo aquí en la pantalla, pero dice, volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos golpearon y mataron. Al primero lo golpearon, al segundo lo apedrearon, al tercero, al cuarto y al quinto les quitaron la vida. Ya envió a más de 5 el dueño. Y yo le vuelvo a preguntar, si usted fuera el dueño, ¿qué haría? Ya envió 5 caravanas de mensajeros. Pregunto, una persona en sus 5 sentidos, una persona común y corriente, una persona pensante, ¿qué haría? Esto es un extremo, esto no es una historia común y corriente, hermanos. Esto no es Caperucita y el lobo feroz. Aquí está sucediendo algo que va fuera de la razón. Dice el versículo 6, dice que por último, teniendo un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, pensando esto: tendrán respeto a mi hijo. ¿Qué posibilidades hay de que esto sucediera así? ¿Qué posibilidad hay de que esto sucediera así? ¿Sabe una cosa? Más que ingenuidad en el dueño de la viña, yo creo que aquí hay una muestra de misericordia muy alta. Aquí hay una credibilidad en el corazón del hombre. ¿Usted ha estado en una situación en la que conoce a una persona que se le han dado varias oportunidades y las ha desperdiciado varias veces? ¿Y que le dice? No, mano, no me das razones para creer en ti. Te di ya 2 oportunidades y fallaste. Además, te di 3 oportunidades y fallaste. Te he dado 4 y 5 oportunidades y no las has sabido aprovechar. Lo siento, no te puedo prestar dinero. Lo siento, no te puedo hospedar en mi casa. Lo siento, no te puedo seguir pagando la escuela. Este hombre creyó que estas personas aún podían ser conmovidas. Voy a enviarles lo más preciado que tengo, a mi hijo a quien quiero mucho. Se los voy a enviar y yo creo que ahí va a cambiar la situación. Aquí hay un contraste muy grande, hermanos. El contraste entre un acto de misericordia muy grande y un acto de perversidad muy fuerte. Aquí hay una oposición así entre la luz y las tinieblas, entre la compasión y la infamia, entre la clemencia y la crueldad. No solamente dijeron no pagamos y no pagamos. No, dijeron tráiganlo aquí, lo golpearon, al siguiente lo apedrearon, al otro le cortaron el cuello. Dijeron no nos vamos, pase lo que pase, no nos vamos. Y el hombre dijo, tendrán misericordia, tendrán compasión de mi hijo. Voy a enviarles a mi hijo. Esta maquinación de estas personas conduce al nivel más bajo de los crímenes, cuando se comete homicidio a sangre fría. Dice el versículo 7 que aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Matémoslo y nos quedamos con todo. Eso fue lo que pensaron. Dice el versículo 8, ¿qué fue lo que sucedió? Dice que tomándole, le mataron y su cadáver lo lanzaron de la propiedad. No se conformaron con el crimen, avanzaron todavía más al nivel de la humillación total. Cuando un asesino tiene un objetivo en mente, lo lleva a cabo y huye. Cuando un violador y asesino tienen un objetivo en mente, lo llevan a cabo y tratan de lavar la escena. Este es el grado más bajo de la crueldad y de la maldad. No solamente matarlo, sino alejarlo de la propiedad y que todo el mundo viera el cadáver. Es aquí cuando se llega al punto en el que el asesino dice, no me importa que piensen lo que quieran de mí. Así somos. Y la siguiente pregunta que va a hacer el Señor,
despierta las pasiones más naturales y humanas. ¿Se acuerda cómo se llama la predicación? ¿Cuál es el título del mensaje? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Piensa en sus niños, piensa en su hijo. ¿Qué haría si lo trataran así? Y no porque él se lo mereciera, sino porque fue tratado injustamente. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Él contesta la pregunta y dice, vendrá y destruirá a los labradores. ¿Sabe qué es maravilloso aquí? El hombre quiere seguir confiando en la gente y le dará esa viña a otras personas. ¿Usted haría eso? ¿O simplemente vendería el negocio y cerraría con el problema? ¿O simplemente diría, yo voy a echar a andar el negocio? No creo en la humanidad, no creo en las personas. ¿Sabe qué es lo maravilloso de este hombre? Este hombre no quedó traumado o afectado por estos crímenes, ni aún por el maltrato que hicieron de su hijo. ¿Y cuántas personas que hemos sido, y me incluyo yo, que hemos sido víctimas de un robo, no queremos ni pasar por esa calle? Si alguien alguna vez se metió a nuestra casa, compramos 2 seguros más. Si alguna vez fuimos humillados al grado de que fuimos agredidos, ni siquiera queremos ver a nadie de la raza, ni del color de la persona que nos atacó, o de la nacionalidad, o del sexo de la persona que nos trató. Una mujer que fue humillada sexualmente, le cuesta mucho trabajo y mucho tiempo poder recuperarse de un trauma así. Una mujer que fue agredida físicamente por su pareja o por cualquier varón, le cuesta mucho tiempo poder superar ese trauma. Aquí está un hombre que después de que han sido muertos sus empleados, después de que han asesinado y humillado el cadáver de su propio hijo, está diciendo, voy a destruir a estas personas y seguiré creyendo en la gente y volveré a dar mi viña para que otras personas se encarguen de cuidarlo. ¿Qué merecían estos labradores rufianes? ¿Qué merecían estos malandrines? ¿Qué merecían estos asesinos? ¿Qué merecían? Merecían la pena capital. Merecían todo el peso de la ley. Y nadie podría defenderlos y decir, oh, pobrecitos, no sabían lo que hacían. Fue un acto involuntario. Vamos a pasar a la explicación de la parábola. Ya hasta ahorita conocemos la historia y nos ha dejado con ganas de apachurrarle el cuello a alguien. Vamos a ver qué significa. Porque ¿se acuerdan a quién va dirigida esta parábola? Vean hacia dónde va. Aquí viene la explicación de la parábola. El dueño de la viña es Dios. ¿Y la viña quién es? ¿O qué es? La viña es Israel. La viña es el pueblo de Dios. Los labradores malvados, ¿quiénes son? Los líderes religiosos. Las personas a las cuales se les pagaba para que enseñaran la verdad y la piedad. Los siervos enviados que fueron asesinados, ¿quiénes son? Fuerte, hermano. Los profetas. ¿Se acuerdan que el Señor envió a su viña, Israel, envió a muchos profetas? ¿Y qué hicieron los reyes? ¿Qué hizo el pueblo con los profetas? Los golpearon, los maltrataron, los humillaron y los asesinaron. El hijo del dueño, ¿quién es? El Señor Jesús. El tiempo de la cosecha, ¿cuándo es? El tiempo de la cosecha, ¿cuándo es? Es el tiempo de dar fruto. Y aquí quiero dirigirme a usted. ¿Usted está a tiempo de dar fruto? ¿O le falta mucho tiempo? ¿Qué le ha confiado Dios? Por lo cual el Señor puede venir este mismo día y pedirle lo que es justo, lo que a usted le dio, para que usted lo devuelva. ¿Qué le ha dado el Señor? Y por último, el juicio. El tiempo del juicio sucedió en el año 70
después de Cristo, aproximadamente unos 35 años después. Los sirios entraron a la ciudad de Jerusalén, la destruyeron, violaron a las mujeres, mataron a los sacerdotes, hollaron a los niños. Y esto fue debido a que el juicio vino sobre Israel. Y sabe, ese viñedo, ese reino, se le dio a otros labradores. ¿Sabe quiénes son esos otros labradores? Usted y yo. Esa viña se le dio a la iglesia. Acompáñenme estos versículos. Dice Isaías 5, y voy a irme un poco más rápido. Isaías 5 dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Mire cuánta similitud hay con Marcos 12. Dice el versículo 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. ¿Quiénes son esos labradores? Esos labradores son los que debieron de haber enseñado al pueblo y no lo hicieron. Dice Mateo 23, dice Mateo 23, 29, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Y se da cuenta del signo de admiración. Jesús está levantando la voz y les está diciendo a los líderes religiosos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Versículo 34 dice, he aquí yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, y crucificaréis, y a otros azotaréis en las sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y no es verdad que esto fue lo que sucedió con la iglesia primitiva comandada por Saulo de Tarso. Dice el versículo 37, está Jesús mirando su ciudad, a la ciudad a la que Él ha subido, y está viendo a las personas y dice, Jerusalén, Jerusalén. Yo me imagino el tono de Jesús quebrándosele la voz de la garganta y dirigiéndose a todas las personas que están en la ciudad. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y aquí viene el juicio. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Celebramos la Navidad hace unas semanas porque Dios envió a su Hijo. ¿Y sabe cómo fue tratado su Hijo? De la misma forma que esos labradores trataron al hijo del dueño de la viña. Este versículo que me encanta. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Se acuerda que el dueño de la viña tuvo compasión de estas personas y creyó todavía al seguirles enviando a sus siervos y aún más a su hijo? Dice, de tal manera amó el dueño de la viña al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree